Vamos a medir voltaje o tensión en circuitos con multímetros digitales o tester, como le llamamos. Ustedes saben que los multímetros digitales están compuestos por una cantidad de equipos de medición. Vamos a utilizar el tester para configurarlo y poder medir voltaje. Cosas que hay que saber para medir voltaje. El voltaje se mide en paralelo con el componente o la fuente. La razón de eso es porque el voltaje es una diferencia de potencial entre dos puntos. Así que una sonda del tester deberá ir en el punto positivo y otra en el punto negativo de ese diferencial. Por ejemplo, una fuente de alimentación tiene dos borneras, la negativa y la positiva, que a través de los cables podemos variar el voltaje, ¿verdad? Y las pilas tienen dos bornes también, lo dice a un lado, el positivo y el negativo. Otra cosa es saber qué tipo de voltaje vamos a medir. Hay dos tipos de voltaje, el voltaje AC y el voltaje DC. El voltaje AC es uno que varía en función del tiempo, en polaridad y en nivel. Por ejemplo, la corriente AC, de un momento dado, este potencial es negativo y este positivo. En el otro momento es al revés. Eso puede cambiar. En el caso de la corriente AC de la casa, varía 60 veces por segundo, porque la frecuencia es 60 Hz. Esta primera etapa es medir voltaje DC. Un tester como este, por ejemplo, tiene zonas. Esta zona que están viendo aquí es para medir voltaje DC, porque el tester mismo te lo indica con un símbolo de una rayita. Y a diferencia de esta zona que es para medir voltaje AC, que tiene una señal sinusoidal, o sea, una rayita que varía, esta zona que está aquí es para medir corriente, también DC, lo dice el símbolo. Y esta zona que está aquí es para medir ohmios o resistencia eléctrica. Ya estas otras zonas son ya más especiales, que la trataremos en otro punto. Ahora mismo nada más vamos a tratar la escala de voltaje de DC. ¿Por qué hay escala? El tester internamente lo que tiene es un puente de Winston que te permite, entre las ondas que están negativa y positiva, el voltaje que esté ahí, te lo permite comparar y te lo refleja en números digitales diciéndote qué nivel de voltaje tiene. Si lo que vamos a medir es 9 voltios, tenemos siempre que elegir una escala superior a 9 voltios, porque si elegimos en este caso la escala del 2 voltios, es porque nada más puede medir máximo 2 voltios en esa escala y la pila me puede quemar el tester. ¿Qué es lo que hacemos cuando no sabemos qué voltaje es? Nos vamos a la escala mayor y ahí medimos. Si vemos que el display no se mueve o me está dando un valor muy bajito, entonces yo voy bajando la escala hasta encontrar la escala adecuada para medir voltaje, y así no vamos a dañar el tester. El único objetivo es eso. En el caso del voltaje DC, debemos tener presente que la sonda positiva debe ir al punto positivo y la sonda negativa al punto negativo para que el voltaje nos salga correctamente. Pero eso era más con los testers o los voltímetros que eran análogos, que tenía una aguja que se desplazaba, que se lo voy a mostrar, que se desplazaba, y esa aguja entonces iba contrario a la escala, chocaba y se podía dañar. Ya los testers digitales son más inteligentes, y aunque usted ponga la sonda al revés, ellos lo que hacen es que te le ponen un guión delante del valor, indicándote que tú estás midiendo un voltaje negativo, pero obviamente tú lo que tienes es la sonda contraria. Vamos a usar también este otro tester. Este tipo de tester trae un clan porque por el principio de inducción, cuando una corriente pasa por un cable, produce un campo magnético, y está calibrado para medir ese campo magnético y reflejarse en números. Propiamente para medir, una forma de medir amperaje de alta potencia en cableado de alta potencia. Pero como lo que vamos a medir voltaje,
aquí hemos puesto la escala en voltios, que está configurado para voltios DC o AC, porque si ven aquí adentro, no sé si se puede ver, ahí dice DC, pero si le damos aquí dice AC. O sea, yo puedo en una misma escala medir voltaje DC como voltaje AC, solamente accionando ese con botoncito de configuración. Fíjense que para voltaje no hay escala ya como este otro tester, porque este es más moderno, más inteligente, y él tiene autoescala. O sea, si él empieza así en máximo, tú pones una pila de 9 voltios, él detecta que la resolución del número es muy bajita, él empieza a bajar automáticamente su escala hasta representar el valor que mejor se puede expresar en la pantalla. Empecemos por medir la pila. Por ejemplo, si pudiéramos conservar, vamos a usar esta pila que es 9 voltios, sabemos que este lado es positivo, este lado es negativo, y yo puedo entonces pueden ver que está la escala de DC que fue elegida, podemos no importa, ¿verdad? La sonda negativa y aquí, y dice que hay 8.87, es una pila vieja, debe ser 9 voltios, está descargada, pero fíjense el guión que tiene adelante indicándote que voltaje negativo. Pero si invierten la pila, ven que lo pone positivo, 8.87. Si seguimos en ese mismo tenor, vemos aquí también que esta otra pila está más descargada todavía, es 7.02, ¿verdad? Y es la forma de medir. Aquí quiero presentarles la fuente de alimentación. Yo por una fuente variable como una pila puedo medir en el voltaje que yo quiera, porque la fuente me alcanza hasta 30 voltios, y aquí me va a medir el amperaje, que no es nuestro caso ahora, pero vamos a poner 10 voltios en este voltímetro que está ahí, que si la fuente es vieja, si está bien calibrada, me va a dar lo mismo en el tester. Míralo ahí, 10 voltios. No sé si se está viendo, ¿verdad? 10 voltios. Si pueden ver aquí, vamos a subir a 12 voltios, 12.13 voltios. Podemos ver aquí que tenemos 13 voltios también, con unos decimales de diferencia, porque son dos equipos. Bien, con esto quiero también llevarlo al terreno de un circuito. Aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio que está conectada a otra resistencia de 1 kilo ohmio, porque quiero mostrarles que cuando ustedes colocan un diferencial de potencial en un circuito serie con valores iguales, cada caída de tensión va a ser la mitad. Vamos a ver, vamos a proceder. Esta experiencia para dar un punto de cómo se usa el tester. El tester podemos ahora aprovechar, podemos poner el voltaje, no sé si se ve, podemos fijar el positivo o el negativo, vamos a fijar el negativo en un lado del circuito, y miren ahí, si yo mido allá al otro extremo, tengo 13 voltios, que es lo que tengo aquí, porque estoy midiendo entre dos puntos, que estos dos puntos que están aquí están paralelos a la fuente, y no importa donde yo lo mida, si lo mida aquí o a mitad de los cables, me va a dar 13 voltios. Si yo midiera en el centro, o sea, tengo una sonda puesta en el negativo y en el centro, me debe dar la mitad de 13, 6.5. Míralo ahí, 6.5. No sé si lo están viendo, ¿verdad?
es interesante que la cámara enfoque bien, 6.5. Así que medir voltaje es extremadamente fácil y debe tener esos conocimientos bien claros, que es una medición de algo que está en paralelo, ya sea con la fuente o detrás hay más impedancia, más resistencia, y que esa es la forma de medir. Espero que les sea de utilidad el conocimiento que le acabo de impartir.